Muy buenos días a todos, señoras y señores. En primer lugar, disculpas porque tengo que intervenir ahora porque tengo que votar como en media hora y esto sí que parece que se necesita mi voto. Espero que para bien, ¿no? Bueno, muchas gracias ante todo a los que he interrumpido esta interesante mesa que he tenido la oportunidad ya de escuchar algunas cosas. Muchas gracias al presidente de ANFAC y muchas gracias al presidente de Price. Y muchas gracias por tener este encuentro tan importante, tan interesante para todos ustedes y también para nosotros, para las administraciones. Es un honor, desde luego, el haber tenido la oportunidad en estos 3 años que llevo en el departamento de haber tenido un diálogo tan fluido y tan interesante con quien representáis uno de los motores de crecimiento de la economía española, que sois vosotros, ANFAC. Muchísimas gracias. Además, hacerlo siempre con buen ánimo, construir entre todos, y creo que es verdad que se han dado algunos pasos importantes y algunos de los que ahora hablaré que todavía nos quedan por recorrer. Lo primero de todo, decirles, lo decías antes en tu intervención, que en esa parte que nos queda por hacer que tenemos que ser más ambiciosos, y es verdad. Y ahora voy a hablar de unas cuantas ambiciones de esas que debemos de tener, a mi juicio, en la parte que a mí me toca. Creo que es muy importante destacar hoy aquí los que participáis en este encuentro, que sois empresas de todos los sectores, de los sectores que mueven la economía española y en las que todos y cada uno de vosotros sois importantes para la buena marcha de la economía del país. El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo, dice uno de nuestros clásicos, y es verdad. Los españoles nos hemos medido, nos estamos midiendo con los obstáculos que nos hemos estado encontrando y que aún nos encontramos en este tiempo. Pero tenemos una fortuna, que yo he compartido mucho contigo, presidente, que es el capital humano de nuestras empresas, el capital humano que tenemos en España, y por eso tenemos motivos muy fundados para creer en el futuro. Lo cree el Gobierno, lo creen las instituciones internacionales, el FMI, que acaba de darnos buenos mensajes del alza de previsiones de crecimiento. No estoy hablando a lo mejor el mejor día hoy por las turbulencias que sabéis que tenemos, pero creo que estamos en la buena dirección. Estamos a la cabeza de crecimiento de la eurozona y, desde luego, creo que es un buen momento. Decían que era, es verdad, el primer ministerio, la primera ministra, que ha tenido parte de sus energías que hacerla no en forma de inversión, sino en forma de las otras competencias que tiene el departamento. Y alguno de ustedes dirá, hombre, ha sido por necesidad. Bueno, la necesidad ya saben que hace virtud. Aquí no es un problema de cuánto presupuesto tienes, es de cómo gastas ese presupuesto o cómo inviertes ese presupuesto de una manera eficiente. Por ejemplo, lo que no tenía mucho sentido es que de cada 100 euros que se invierten en los puertos, todo ese dinero iba destinado exclusivamente a lo que es la capacidad portuaria, y nadie había puesto un euro en la conectividad de los puertos con el resto de la red logística, ni con las carreteras. En muchos casos no hay accesos, bueno, no digo adecuados, es absolutamente inadecuados, y tampoco nadie se había preocupado de la conexión ferroviaria. Resulta que estamos invirtiendo en ferrocarril, pero resulta que es que la red ferroviaria no conectaba en muchos casos con los puertos. Y hoy les puedo decir que todos los puertos españoles o tienen conexión o en este momento estamos trazando unos nuevos accesos ferroviarios. Luego le hablaré de algunos datos que también son ciertamente interesantes. Por lo tanto, en ese empeño es en el que estamos. Somos un ministerio que ya saben que es el mayor presupuesto del Estado. Somos 18.000 millones de euros prácticamente el presupuesto, de los cuales invertimos casi 8.000 en inversión, y procuramos que esa inversión sea productiva. Y de esos, una parte muy importante es ferrocarril, otra parte es carreteras, otra parte es puertos y otra parte es aeropuertos, a los que también tengo que hacer, si me lo permitís, una pequeña mención. Pues bien, esas inversiones, por primera vez este año, como sabéis, se van a destinar a inversiones que son cosas nuevas, porque hasta este año lo que hemos hecho es pagar más de 5.000 millones de lo que se había hecho, pero que todavía no se había pagado. Por lo tanto, estamos en un momento en el que la economía española, la economía de fomento, hemos saneado nuestras cuentas, hemos ya dejado el lastre que teníamos y estamos en un momento ya
de condiciones óptimas de crecimiento neto real. Y por eso es tan importante que haya reformas y que siga habiendo reformas, pero no solo las que todo el mundo habla habitualmente, sino algunas reformas muy importantes que son del sector propiamente de fomento. Por ejemplo, nadie entiende que en España no hubiera un plan logístico nacional. Bueno, no había ni nadie encargado de llevar la logística en un departamento que tiene 60.000 personas. Y una de las primeras cosas que ha habido que hacer es crear un área de logística y hacer el diagnóstico primero de qué se mueve en España, qué se mueve, qué vamos a mover y cómo lo hemos de mover para ser competitivos. Porque hay sectores de la economía española, lo sabéis bien, que una parte muy importante de sus costes, todos ellos están ligados a la logística. Les hablo del sector de la alimentación, pero les puedo hablar también del sector del transporte del automóvil. Y, por lo tanto, estamos trabajando justamente en esa línea. ¿En qué reformas hay que hacer? ¿Cuáles tenemos en marcha y cuáles hemos hecho? Decirles también que Fomento lidera algo muy importante, que es la vertebración y la cohesión del país. Y, por lo tanto, que si nosotros lo hacemos mal, al país le va a ir mal. No es que me crea yo muy importante en este negocio, pero si no lo hacemos bien, si lo único que pensamos es saber cuántos metros de no sé qué vamos a hacer, al país le va a ir mal. Porque puedes invertir mucho, pero si lo haces sin rigor, si no lo haces para vertebrar, si dejas a territorios enteros que no tienen infraestructuras, no lo estás haciendo bien. Porque cuando haces una infraestructura en un territorio, no la haces para ese territorio, la haces para todo el país. Luego hay otra cosa importante, te tienes que coordinar con el resto de los países de la Unión Europea, que creo que es uno de los elementos claves que hemos llevado adelante en esta legislatura. Acabamos de firmar la semana pasada en Luxemburgo, me acompañaba la secretaria general de Transportes, con todos los países que somos, saben, Francia, Italia, Portugal y además Alemania, el corredor, en lo que se conoce como el corredor atlántico, que es la gobernanza del corredor atlántico, porque España no solo dependemos de nosotros mismos, sino que precisamente nuestros coches los tenemos que poner en otros lugares y a veces parte de los integrantes del automóvil, unos los fabricamos aquí y otros de esos integrantes los mandamos fuera y otros de esos integrantes los recibimos. Por lo tanto, el coche no es algo que se genera en un instante, sino que necesita una logística perfecta, si me lo permiten. Y por eso es importante trabajar con toda Europa, que es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en materia de corredores, de nada sirve que yo invierta mucho si cuando llego a un punto determinado, a partir de ahí, esa línea no va para adelante. Por eso, por ejemplo, con Portugal tenemos un diálogo permanente de inversión en los dos grandes corredores que nos afectan. En el corredor que viene, como saben, por Badajoz y en el corredor que viene por Fuentes de Oñoro, porque esas son las dos claves de la conectividad entre puertos portugueses, puertos españoles, entre carreteras portuguesas, carreteras españolas, pero sobre todo en el ferrocarril, que es el de la península ibérica y que no se había hecho un diseño integral para toda la península ibérica, que también afecta a la logística. Pero es que hay más para ser eficiente, ser productivo y ser competitivo. Tenemos que tener infraestructuras que no sean una carga para los españoles. Y hasta ahora, permítanmelo, en muchos casos cuando se ha invertido en España, se ha invertido para ser carga para los propios ciudadanos, porque una infraestructura que no se utiliza es una carga. Una terminal de un aeropuerto, que alguien cree que los aeropuertos viven del aire, los aeropuertos viven de las tasas. Y si lo que has invertido, tu CAP, es mayor que tu retorno, lo que haces es que tendrás que terminar subiendo las tasas, porque no hay quien te lo pague. No se paga con los impuestos de los españoles, los aeropuertos. Por lo tanto, tus infraestructuras tienen que estar medidas para lo que es tu actividad. Como tampoco puedes tener aeropuertos abiertos 24 horas si tienes un vuelo al día, cosa que era muy común y frecuente en este país. Por lo tanto, son muchas las cosas que se pueden poner en marcha y que estamos poniendo en marcha, como aquí se decía, para que el sector industrial, que sois vosotros, que sois los que aportáis una parte importante del PIB de nuestro país, podáis generar empleo, crecer y seguir. Ya lo hacéis en este momento. Sois uno de los sectores que más riqueza habéis creado, que más exportaciones estáis haciendo y que más contribuís al crecimiento de la economía española. Y como de eso todo se ha hablado aquí, pues yo no os voy a dar datos que conocéis sobradamente. Pero sí voy a hablar de algún tema que mi presentador y amigo ha comentado, y es en lo que estamos trabajando.
Estamos trabajando primero en el análisis de las necesidades de todo el sector, de este y de todos los sectores industriales. Y tenemos, por tanto, en este momento ya acotado las necesidades que hay y, por ejemplo, todos los apartaderos de 750 metros que hay que tener y dónde tienen que estar ubicados. Después estamos llegando a acuerdos y sacando a licitación las terminales, parte de las terminales que, como saben, tenemos en nuestros grandes centros ferroviarios, para que haya una colaboración permanente pública-privada. El Estado tiene que tener el papel que tiene que tener, pero nosotros fundamentalmente somos proveedores de infraestructura y, por lo tanto, lo que estamos haciendo también es intentando ser competitivos para que cuando ustedes quieran ir por nuestras vías, las empresas quieran ir por nuestras vías, no tengan un coste que sea excesivo y que les haga ineficientes, a ustedes y a nosotros. Estamos trabajando también en lo que aquí se ha hablado, el Fondo de Conectividad Ferroportuario, que es un fondo de conectividad que parte de los beneficios que estamos teniendo en nuestra red portuaria van a ir destinados y parte de las nuevas concesiones, saben que hemos ampliado las concesiones portuarias de 30 a 50 años, pues parte de ese beneficio de esas nuevas concesiones y de su ampliación va a ir destinado también a la conectividad ferroportuaria o viario-portuaria, es decir, carretera o ferrocarril. Y eso está muy avanzado y gracias a eso vamos a poner en marcha pues, parte de los principales accesos ferroviarios de los grandes puertos de nuestro país. Me gustaría decirles también que en materia portuaria hemos bajado las tasas tanto las de ocupación como las tasas de tránsito, y los resultados en este momento de esa bajada de tasas está siendo muy positiva para la economía de nuestros puertos. Los puertos españoles van a cerrar el ejercicio con récord de carga, que eso, si la carga no añade valor, ya puedo yo decir aquí que son 400 millones de toneladas. No, de carga, pero carga que añade valor, y cerraremos el año aproximadamente en 200 millones de beneficio neto. Y lo hemos hecho en una política que ha sido arriesgada, porque en un momento de crisis nos hemos arriesgado a ser más competitivos. Y lo hemos hecho también en los aeropuertos. En los aeropuertos saben que hemos congelado las tasas y en este momento la carga en los aeropuertos españoles, la parte de carga, ha crecido sustancialmente, en algunos más del 22%, congelando las tasas y además congeladas de aquí al año 2025. Para que los aeropuertos españoles sean los más competitivos. Saben que somos una gran red, saben que se está culminando el proceso de entrada de capital privado. AENA va a seguir siendo una gran empresa pública, pero el 49% va a ser capital privado. Se acaban de seleccionar a los socios del núcleo duro de la compañía y en el mes de noviembre, si todo va bien, que espero que no haya ningún inconveniente, habrá una salida a bolsa del resto del 28%, porque queremos que el sector privado también esté formando parte de los operadores de nuestro país. El sector portuario, les decía que es clave y lo es en la industria automovilística. Se prevé que en el 2014 cerrará con 2,5 millones de vehículos nuevos movidos por los puertos españoles, que representa un crecimiento sobre el año pasado, que ya crecimos, de un 7%. Fíjense, por tanto, si es importante que los puertos tengan unas tarifas competitivas. Y las expectativas para el año que viene son más optimistas. Dada la recuperación prevista para el sector, se espera que las cifras de tráfico en este segmento sean de 2,7 millones de unidades transportadas. Por los puertos españoles pasan cerca del 60% de las exportaciones y del 85% de las importaciones, lo que representa más del 53% del comercio exterior español. Y la actividad portuaria aporta a España un valor añadido bruto anual de 9.000 millones de euros. Y si se contabiliza el efecto directo y el inducido, más de 18.000 millones de euros. Por tanto, nuestros puertos están generando en este momento unos 100.000 empleos directos y 275.000 empleos inducidos. Nuestra situación geográfica es clave, pero tenemos que hacer de ella un verdadero elemento de competitividad. Es verdad que tenemos todavía algunas cosas en los puertos que tenemos que mejorar, tenemos que ser todavía más abiertos, tiene que haber más competitividad y tiene que haber más apertura en todos los sectores que intervienen en todas las partes de lo que es la actividad portuaria en nuestro país.
Les quería decir también que tenemos en marcha, como saben, un proceso de bonificaciones importantes en los puertos, bonificaciones a la ocupación de espacio portuario, que es también muy importante para todos ustedes, para los industriales. Es muy importante tener industria cercana a los puertos. Y, de hecho, cuando hablamos con las factorías de automóviles en España, de cada uno tenemos un dossier que trabajamos mes a mes y vamos viendo lo que cumplimos, y es que todas las factorías de automóviles en este momento tengan una salida expedita para ser competitivos. Estamos potenciando las autopistas del mar también. Allá ya saben que hay una autopista del mar que tenemos en este momento un acuerdo con Francia ya y con la Unión Europea, que se va a poner en marcha, y hay otra que caducaba este año por una cláusula, que es la de la asturiana, pero que estamos intentando retomarla también. Y estamos trabajando con algunos otros países de la Unión Europea para lo que algunos creen que es muy interesante, que es que pueda haber bonos, y bienvenido al secretario de Estado de Industria, que pueda haber bonos para quien transporte a través de barco. Es decir, que pueda haber bonos. Saben que en este momento el señor Juncker ha hablado de los 300.000 millones, que saben que estamos todos muy pendientes de los 300.000 millones y ver cómo se van a aplicar los 300.000 millones. Y si una parte va a ser Project Bond, otra parte va a ser bonos bonificando a los estados. O sea, estamos trabajando también los países de la Unión y coordinados, sobre todo el arco mediterráneo, coordinados con la Unión Europea para ver cómo podemos avanzar. Por lo tanto, son muchas las cosas que se han hecho, son muchas las cosas que todavía tenemos por delante, pero lo que sí les puedo decir es que ANFAC es, sin duda, el ejemplo de la colaboración que un sector de la actividad económica tiene con las administraciones públicas. Un sector que pone propuestas sobre la mesa, un sector que nos dijo desde el primer día, ministra, el corredor mediterráneo es clave para la economía española. Un corredor que solo tenía un PowerPoint y hoy es un corredor que están todos sus tramos en marcha. ¿Para qué? Para que tengamos ancho internacional, lo que se llama el ancho IC, y para que los trenes puedan ir en composición internacional y no tengan que hacer cambios en la frontera como ocurría hasta ahora. Por cierto, el puerto de Barcelona ya tiene ancho internacional de salida hacia Europa. Y por eso hemos dotado al corredor mediterráneo en el presupuesto de este año con 1.359 millones de euros y al corredor atlántico con 1.161 millones de euros. Y los datos ponen de manifiesto que la inversión de este año y la que hemos hecho en años pasados está dando sus frutos. El tráfico internacional de mercancías, por ejemplo, ha crecido con 711.361 trenes kilómetro entre enero y agosto de este año. O sea, ha crecido el 20%. Es la primera vez, no desde que estoy en el Ministerio, es la primera vez que tiene un crecimiento similar. Y es porque estamos mejorando las infraestructuras, no es que crezca por casualidad, porque está mejorando la economía en su conjunto. Me gustaría destacar que las empresas privadas que operan en nuestras vías han aumentado el número de circulaciones por la red ferroviaria española un 21,54% en el acumulado en los meses que llevamos de año. Y ya hay en este momento 23 licencias para operar en España. Me corrijo. Casi en el último año. Saben también que está próximo a salir ya el pliego y las condiciones de la licitación, como saben, de la parte de viajeros del corredor Levante. Pero en la parte que hoy nos toca aquí, me falta una última parte por comentarles, que es los aeropuertos. Los aeropuertos estamos reuniéndonos con los empresarios en todos los lugares de España, de nuestros aeropuertos, para potenciar la carga aérea a precios muy competitivos y compartir espacios también. Los espacios aeroportuarios, con todos los requerimientos que hay que tener de la parte aérea, pero para que podamos tener mucho más sinergias y los aeropuertos españoles se puedan utilizar la parte de carga mucho más que se hace en este momento con precios muy competitivos. Y por último, las zonas de actividades logísticas. Las zonas de actividades logísticas, las ZAL, que son claves también para la competitividad de las empresas españolas.
Solo quiero decirles algún dato. El futuro pasa porque estas áreas sean competitivas, porque tengan el espacio adecuado. Nos hemos pasado un tiempo en que todo el mundo pedía áreas logísticas, miles de metros cuadrados. También hemos hecho el diagnóstico de lo que nos pasaba. Tenemos polígonos industriales en algunos lugares, lo que llamamos polígonos industriales, y zonas logísticas. En algunos sitios tenemos exceso de capacidad, vamos, tanto exceso que nos sobra el 80%, y en otros estamos apelotonados. Y eso es porque ya saben que hay un modelo de política que es hacer todo de todo en todas partes. Y el modelo todo de todo en todas partes, pues no va. Y ese es otro de las claves en las que se está trabajando en este momento con el sector del automóvil, pero con el resto de los sectores logísticos. ¿Por qué? Porque nos parece fundamental y clave que tengamos acomodadas las áreas de actividad industrial y las áreas de actividad logística. Porque algunos se preguntarán, bueno, pues si están ahí, pues no, pero es que esas áreas hay que darle iluminación, hay que darle entrada. Se ha hecho una inversión muy importante y, por lo tanto, tienen que tener retorno. Y termino con algo que creo que es muy importante para el sector del automóvil. Quisiera decirles que el Gobierno en las próximas semanas pondrá en marcha el plan para la renovación de la flota profesional del transporte por carretera, de camiones y autobuses, el PIMA Transporte. Este plan cuenta con dos medidas complementarias: una línea de ayuda para el achatarramiento de aquellos vehículos con una determinada antigüedad que quieran acogerse al mismo, que va a estar dotado con 5 millones de euros, y una línea de crédito del BEI de 200 millones de euros con unas condiciones muy ventajosas que las que ofrece, lógicamente, el mercado, junto con la aportación del Banco Comercial, y que va a llegar a 400 millones. El conjunto de ambas medidas van a favorecer la renovación de, entendemos, unos 2.500 vehículos de transporte profesional, camiones y autobuses, van a mejorar la eficiencia energética del sector, se van a reducir las emisiones de gases contaminantes, vamos a cumplir nuestros objetivos como país y vamos a favorecer y mejorar la seguridad vial con una flota mucho más moderna que hace mucha falta. Por último, decirles que España es un gran país para invertir. Aquí también hay inversores extranjeros. Tenemos que aprovechar, tienen ustedes que aprovechar las oportunidades que da nuestro país. Somos un país que tenemos unas infraestructuras que son magníficas. Somos competitivos. En este momento, en transporte, somos competitivos porque tenemos unos precios y unas tasas, en el caso de las tasas, que son más bajas que la del resto de nuestros competidores. Tenemos una ubicación geoestratégica magnífica y tenemos un tejido industrial que es muy bueno en este momento, y más el ejemplo del que hoy estamos hablando, que hemos recibido unos flujos de 37.000 millones de dólares en el año 2013, con un crecimiento del 37%. Y por eso el Gobierno de España os está muy agradecidos a todos vosotros, especialmente a este sector, agradecidos de lo que estáis haciendo en un momento tan complicado como este. Y por último, decirle a Price y decirle a nuestros amigos que es muy importante para nosotros que siga permaneciendo ese diálogo que ha hecho tan fructífero que hayamos avanzado en cosas que llevaban 10 o 15 años paradas, y por lo tanto que sigáis contando con nosotros, que la estrategia logística sigue para adelante y que haremos una revisión de esta estrategia a mitad del año que viene para ver todo lo que hemos avanzado y, sobre todo, todo lo que queda pendiente. Y por eso, desde el día de hoy, ya lo estaba ayer, sigo recibiendo las aportaciones del sector. Muchísimas gracias, y a los miembros de, no la mesa, de las butacas, decirle que disculpen porque yo haya tenido que intervenir en medio de lo que ustedes estaban hablando, que era tan interesante. Y les doy las gracias por haber tenido la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Muchas gracias.